Vamos a aplicar materiales a esta habitación, a la habitación del dormitorio de la planta 2, y empezaremos ocultando la capa del mobiliario y la capa de las luces de la segunda planta para quedarnos solo con el ambient occlusion y de momento, vamos a empezar con el suelo, las paredes y el techo. Vamos a hacer un render rápido para comprobar desde dónde partimos. Y vamos a comenzar mapeando, por ejemplo, el suelo. Vamos a hacer una previsualización. Esto es lo que aparece en el preview. Así que vamos a seleccionar el suelo y lo primero que tendremos que ir haciendo es aplicar en cada uno de los objetos de la escena el material correspondiente. Ahora mismo, si vamos a la parte de materiales, que es este botón de aquí, la parte de sombreado, y entramos dentro del botón específico de material, veremos que no hay ningún material aplicado a este objeto. No hay ningún material, tampoco hay ningún mapeado, así que lo primero que tenemos que hacer es apretar este botón para Add New, añadir un nuevo material a este objeto. La primera buena costumbre a la hora de hacer materiales es no dejar que se llame material, sino colocar un nombre. Por tanto, vamos a llamar a este material suelo, P2, por ejemplo. Este material en sí todavía no tiene nada, lo vamos a convertir en un parquet de estas texturas que tenemos aquí. Vamos a aplicar, por ejemplo, este parquet al suelo. Para aplicar una textura a este material que hemos empezado, deberemos acudir a textura y deberemos pinchar este botón Add New para añadir una nueva textura. Así que pinchamos el botón y para definir qué textura será esa textura que acabamos de aplicar, tendremos que venir a este botón que es textura. Así que pinchamos el botón y aquí le diremos al programa qué tipo de textura vamos a usar. De momento, ninguna. Así que pinchamos este desplegable y seleccionamos la primera opción por bajo, que es Image, imagen. Es una textura basada en una imagen del disco duro. Lo primero que haremos es pinchar el botón Load para cargar una textura en el disco duro. Cogemos, por ejemplo, esa textura de parquet y comprobaremos cómo la textura aparece en la previsualización, aparece en el material, pero todavía no aparece en el suelo, no aparece en el objeto. No aparece en el objeto de momento porque este objeto no tiene todavía coordenadas de mapeado, es decir, no le hemos dicho al programa cómo debe aplicar esa textura al objeto. Por tanto, esta ventana la vamos a convertir en una ventana de editor de imágenes y mapas de mapeado, coordenadas de mapeado. Vamos a entrar, tenemos el objeto seleccionado, ¿verdad? Entramos dentro de los vértices, aristas y caras y nos aseguramos de que todos los subobjetos estén activados. Vamos a colocarnos en la vista superior y esto es importante, debemos estar en los vértices o en las caras, pero desde luego en modo edición, nunca en modo objeto. Pincharemos la letra U del teclado para que aparezca los métodos de un graph, los métodos de despliegue de malla para calcular el mapeado. Vamos a elegir este mapeado que es proyectar desde la vista. Proyectamos desde la vista y comprobaremos que en esta ventana, por eso la hemos abierto, aparece la geometría que acabamos de seleccionar. Pinchando este desplegable, añadiremos a esta geometría el mapa, en este caso carga el mapa que hemos cargado. Por tanto, lo que tendremos es que este mapa estará ya aplicado con coordenadas de mapeado al objeto. Hasta que no lleguemos a vista texturizada, no podremos ver el mapa correctamente aplicado. Por tanto, si queremos verlo en la vista sólida, una buena opción es ir al menú de vista, propiedades de vista, que es este botón que tenemos aquí, y si pinchamos Solid Text, lo que hace el programa es previsualizar las texturas. Cuidado con la memoria RAM, debemos tener memoria RAM suficiente como para permitirnos esto. Y lo primero que podemos ver es que esta textura ha quedado demasiado grande, siendo un parquet,
para lo que sería nuestro proyecto. Ha quedado demasiado grande porque entramos en modo edición, comprobamos cómo toda la textura se reparte entre toda la geometría y por tanto el tamaño de la textura es demasiado grande. En esta ventana, sin ningún problema, podemos coger la geometría y moverla, rotarla o escalarla. Y esto nos va a permitir, si escalamos la geometría, poder redimensionar sin ningún problema el parquet. Comprobamos cómo al escalar la malla en el mapeado, la textura va cambiando. Lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño hasta que estemos satisfechos con el tamaño del mapa. Aunque en la pantalla aparece correctamente, aunque en esta previsualización de la vista en perspectiva aparece correctamente, en el render previo no aparece así, no aparece tan correctamente, y es más, si tiramos un render tampoco aparecería correctamente. Esto es porque en los mapas, si elegimos la opción de entrada de mapa, Map Input, veremos que la opción por defecto es ORCO, Original Coordinates, coordenadas originales. Ya que le he asignado unos mapeados UV al objeto, no quiero usar el mapeado original, las coordenadas de mapeado original. Quiero usar las coordenadas de mapeado UV, ya que para eso las he creado. Así que si pincho UV, comprobaré como el programa entonces mapea correctamente el objeto. Si me acerco aquí, comprobaré como el programa ha mapeado el objeto con las coordenadas que yo le he dicho. Continuemos con este material para darnos cuenta de que este suelo, siendo parquet, debería tener un poco de relieve. Para darle un poco de relieve, deberemos elegir esta pestaña Map to, en qué ranura mapeamos el mapa. Por defecto la ranura se mapea en la ranura de color, que es lo que queremos la mayoría de las veces. Siempre que queramos que la textura, además de ser color, sea también relieve, pincharemos el botón normal. Con esta opción de aquí, este deslizable de normal, decidiremos cuánto relieve queremos para el objeto. Si nos fijamos, con un normal bastante bajo, apenas podemos apreciar el relieve, pero si subimos la cantidad de normal, el objeto se volverá mucho más rugoso. No solo esto, sino que queremos que el parquet refleje. Para hacer que un parquet refleje o que cualquier material refleje, lo que tenemos que hacer es activar Ray Mirror, que es espejo con Ray Trace. Activamos Ray Mirror y le decimos de 0 a 1 cuánto queremos que refleje, donde 0 es mate, 1 es prácticamente un espejo. Vamos a elegir un valor intermedio, vamos a elegir un valor más pequeño para obtener una reflexión. Vamos también a bajar un poco el valor normal para no tener tanto relieve. Y aquí empezamos a tener una característica muy importante del programa, es que nos permite hacer reflexiones difusas que nos vienen muy bien para arquitectura. Si quitara el valor normal, me daría cuenta de que la reflexión es de espejo. Y la reflexión de espejo a veces es demasiado perfecta para lo que son renders de arquitectura. Menos mal que el programa me permite, desde las últimas versiones del programa, cambiar este parámetro glossy, que por defecto está a 1. Un parámetro de 1 quiere decir una reflexión perfecta. Cuanto más bajemos este parámetro, más difuminaremos la reflexión. Pero ojo, en cuanto bajamos este parámetro de 1, entonces entran en juego los samples. Comprobamos como la reflexión es mucho más perfecta, es mucho más difusa, mucho más creíble, pero también el render se ralentiza mucho más. Se ralentiza por este parámetro samples, que marca la calidad de la reflexión. Está bien que para el render final subamos a 18, pero desde luego para hacer pruebas lo que hará es ralentizarnos la marcha del programa. Así que lo bajaré a 4 y lo que haré es perder calidad, pero también ganar tiempo de render. Por tanto, ahora activo normal y activo difuso para tener un resultado en el suelo mucho mejor. Continuemos con las paredes.
Continuaremos con las paredes. En este caso las paredes son más sencillas. Añadimos un nuevo material y vamos a poner paredes plantados. Siempre muy recomendable colocar el nombre del material. Como podemos ver, el material por defecto tiene una zona especular. Lo que haremos es, en los shaders, desactivar la zona especular, ya que el material de las paredes suele ser bastante mate. Si queremos hacer algo de reflexión, siempre podemos darle un poco de ray mirror, pero por supuesto, y aquí viene la complejidad, vamos a ver, por supuesto tendremos que difuminar muchísimo, no es nada realista esta pared, tendremos que difuminar la reflexión bajando el glossiness y por supuesto bajando los samples. Esto creará una reflexión mucho más creíble en la pared, pero también aumentará los tiempos de render. Por tanto, tendremos que pensarnos si este efecto realmente nos ayuda en el render, y si nos ayuda, que la mayoría de las veces la respuesta es que sí, sí vale la pena calcularlo, porque debemos asumir que cada reflexión que hacemos, lo que estamos provocando es que el render tarde más. Vamos en este caso de momento a desactivar la reflexión, tal vez más adelante la volvamos a activar. Vamos a mapear los marcos, y los marcos serán, por ejemplo, no tienen material, ¿verdad? Les añadimos un material que será aluminio blanco. Vamos a hacer unos marcos de aluminio blanco. Aluminio blanco, es correcto que tenga un valor especular y por supuesto tendrá un poco de reflexión. Por tanto, lo único que tengo que hacer es aumentar la reflexión. Vamos a hacer un aluminio que sea bastante pulido, que sea bastante espejado y que no esté desgastado. Por tanto, lo dejamos así. Continuamos, por ejemplo, con el suelo de la terraza. Aquí debemos volver a usar una textura. Y para usar una textura, lo que haremos de nuevo es aplicar un material, suelo de la terraza, donde volveremos a aplicar un nuevo mapa. Volveremos a entrar en mapas, texturas, y volveremos a cargar una textura que en este caso, por ejemplo, podría ser pavimento de calle, Street Pavement, o por ejemplo, Street Neo Geo. Vamos a cargar Street Neo Geo, y una vez más, este objeto no tiene todavía mapeado, por tanto lo que voy a hacer es mapearlo. Voy a entrar en la vista superior y recordamos que tengo que pulsar la letra U para decirle, por ejemplo, para un objeto plano, que se proyecte el mapa desde la vista. Pero no quiero esta textura de parquet. Lo que voy a hacer en esta pantalla es cargar la textura de Street Neo Geo. Lo que haré, por supuesto, entonces es escalar la geometría hasta que el tamaño de la textura me convenza. Por ejemplo, ahí. Y recordaremos que el mapa, el material, debe tener la opción Original Coordinates desactivada en favor de la opción UV, coordenadas de mapeado. Y otra vez, igual que antes, activaremos no solo el color, sino también las normales. Ya que estamos hablando de un material de suelo de terraza, no activaremos en este caso la reflexión, ya que en líneas generales suele estar más desgastado. Otra opción muy interesante es este deslizable de color. El deslizable de color me permite definir cuánto se fusiona la textura con el color original del material. De esta manera puedo elegir que la textura no tenga tanta presencia, sino que se mezcle con el color original de fondo.
En este caso voy a mitigar un poco. Continuaré con el techo. El techo también tendrá un material bastante sencillo. Será un material blanco. Una vez más, desactivo el especular y material techos. Y voy a aplicar, por ejemplo, esa textura para los muretes donde puedo ver en este caso que los muretes tienen las normales invertidas y por tanto no puedo mapearlos correctamente. Lo que voy a hacer en este caso es coger las caras, voy a seleccionar las caras y pinchando la barra espaciadora voy a editar sus normales y lo que voy a hacer es voltearlas. De esta manera puedo comprobar que ahora sí las normales están correctamente puestas y puedo mapear con algo más de tranquilidad. Aplico un material, murete, aplico una textura y esa textura será la imagen llamada en la carpeta selección Zarch. Esa textura la voy a mapear. No la voy a colocar tanto en color, puedo desactivar color en favor de normal. Lo que hago en este caso es darle relieve al objeto usando la textura. Otra vez, una vez más, voy a mapear, pulso la letra U y esta vez voy a decirle proyección cúbica. En lugar de proyectar desde la vista, he elegido proyección cúbica. Elijo la textura que quiero usar, Sketch, y una vez más tengo que escalar la geometría. Voy a acercar estas partes. Voy a acercarlas aquí para ahora escalar. De esta manera la textura aparecerá mucho mejor colocada y tendrá el tamaño correcto. Bien, no se ve, aunque en el render final se verá mucho mejor. Las jardineras, por cierto, también tienen las normales mal puestas, por tanto voy a darles la vuelta también. Ahora están correctas. Hasta aquí he mapeado y he puesto materiales en lo que serían los objetos de la obra. Vamos ahora a sacar los objetos del mobiliario y vamos a aplicarles también una materialidad. Vamos a continuar aplicando materiales al mobiliario de la escena, por tanto sacamos los muebles, activamos la capa de los muebles y dejamos el ordenador que calcule. Y vamos a aplicar algunos materiales a los objetos que tenemos en la escena. Por ejemplo, empezaremos con la cama, donde seleccionaremos la cama, le aplicaremos un nuevo material, por supuesto siempre con su nombre, cama. Le quitaremos especular, ya que vamos a trabajar con una tela, suele ser bastante mate. Aplicaremos una textura, y esa textura la sacaremos del disco duro. Será, por ejemplo, la textura Shirt Orange, camiseta naranja, .jpg. Así que cargamos la textura. Esa textura de aquí. Vamos al material, le vamos a decir que queremos usar las coordenadas de mapeado. No hemos colocado todavía coordenadas de mapeado, así que vamos a hacerlo ahora. Cuidado con las normales, porque como podemos ver, parece que están volteadas. Así que seleccionamos todas las caras y en editar, normales, les damos la vuelta. Así que vamos a coger el objeto, vamos a pinchar la letra U y vamos a hacer una proyección cúbica para decirle al programa que usaremos la textura Shirt Orange. De esta manera podemos comprobar
cómo la textura se ha aplicado bastante correctamente a la cama. Vamos a mover un poco la textura. Vamos a desplazarla un poco, más o menos así, y continuaremos trabajando. Por ejemplo, el somier tendrá un material negro y será un material, digamos, como de cuero. Por tanto, vamos a activar la reflexión, pero será una reflexión, eso sí, muy glossy, será una reflexión muy difusa y, por ejemplo, con 4 samples. Vamos a comprobar cómo se refresca el resultado en la pantalla. Bien. En cuanto a la cama, volviendo a la cama, vamos a aplicarle esa textura también en mapeado normal para que tenga un poco de relieve. En cuanto a la silla, vamos a ver las cosas desde la cámara. Vamos a aplicar a este objeto un material. Será más bien mate. Quitamos especular. No tendrá reflexión y tendrá un tono más bien crema. Vamos a aplicar una textura en mapeado normal. Vamos a aplicar una textura que tenemos en el disco duro. Es una textura como de tela. La aplicaremos no como color, sino como normal, como relieve, un poco más de relieve. Y por supuesto vamos a aplicar una proyección cúbica. Seleccionamos todas sus caras, proyección cúbica, tras lo cual como podemos ver aquí, tras lo cual tendremos que reescalar el mapeado hasta un parámetro correcto. Es fácil de todas formas que hasta que no rendericemos no podamos ver correctamente el material aplicado. Hemos colocado el respaldo de color crema. Vamos a continuación a colocar un material de madera en las patas de la silla. Patas de la silla. Vamos a colocar una textura de madera que extraeremos también del disco duro. Será madera oak. Una vez más, seleccionamos un grab, por ejemplo una proyección cúbica, y seleccionamos la madera que acabamos de coger. De esta forma podemos escalar hasta que la madera tenga la proporción que nos interesa. Vamos a aplicar esta misma madera, por ejemplo, a la mesita de noche. Una vez más, podemos en este caso reaprovechar el mismo material de las patas de la silla. V. Hacemos un grab cúbico, porque el objeto viene a ser bastante cúbico. Y parece que las normales están mal colocadas, así que una vez más le damos la vuelta a las normales. A esta madera vamos a darle un poco de reflexión, pero eso sí, muy glossy y con pocos samples para que el programa no tarde mucho en calcular. De esa manera le daremos una reflexión muy natural a la madera y quedará bastante bien. Bien, vamos a aplicar esa madera también, por ejemplo, a estas patas. En este caso no aplicamos un nuevo material, sino que lo que hacemos es
reaprovechar un material que ya hemos usado. Patas de la silla, por ejemplo, mapeamos, redimensionamos y ya lo tenemos. En el caso de los cuadros, lo que haremos para trabajar más cómodamente será separar, pincho la letra P, para separar el marco de la imagen de fondo. Tengo un cuadro oculto, separo y de esa manera podré aplicar diferentes texturas. Por ejemplo, voy a hacer los marcos negros, voy a hacer un único material, marco cuadro. Lo haré de color más bien negro, oscuro, con bastante reflexión y reflexión bastante de espejo. A este objeto le coloco también marco cuadro y a este objeto también. Y lo que haré ahora será aplicar materiales para los lienzos que tendrán un mapa, o sea, por ejemplo estos tres mapas, Flower 1, 2 y 3, por ejemplo, 1, y una vez más mapeo, proyección cúbica, por ejemplo, y mapeo para ver correctamente la flor. Voy a aplicar un poco de escala. Tengo ahí una flor y este material le diré que lo quiero aplicar en coordenadas UV, por supuesto, porque para eso las he puesto, y un poco de reflexión de espejo. Quiero hacer un lienzo que refleje un poco. Lienzo 2. Le aplicaré otra vez un mapa, que será una imagen, que será, por ejemplo, Flower Tile 2. Mapeo, proyección cúbica, cojo Flower Tile 2 y muevo y escalo para ver correctamente las flores. Y una vez más, a este material le daré un poco de reflexión. Vamos a esperar a ver el resultado. Y aquí tenemos los cuadros reflejando el entorno. En cuanto a los cristales, hace un rato nos hemos dejado ocultos los cristales. Vamos a sacarlos. GFF cristales, ni se ven ni están representables, vamos a sacarlos. Es GFF cristales, aquí están. Están ahora mismo con la normal volteada. Lo que voy a hacer es aplicarles a todos ellos un solidificar selección. Por tanto, para que no sean una cara sin grosor, esto nos dará problemas, lo que voy a hacer es solidificar selección y darle un cristal pues de 1 centímetro, tal vez 2. 0.02, pincho OK, se me va la escala, lo voy a corregir a mano. Voy a coger estos vértices, los voy a mover hasta atrás. Voy a corregir el grosor de los cristales, tanto para estos cristales como para los cristales frontales. A continuación los moveré un poco para situarlos dentro del marco. Bien, los cristales deberán tener un material un poco especial. Los cristales no tendrán color especular y lo primero que me interesa es que los cristales no sean traceables, es decir, no respondan ni a las sombras ni a las luces.
es decir, que la luz pase totalmente y perfectamente a través de ellos. Los cristales deberán ser completamente transparentes, por tanto alfa, este valor alfa que tengo aquí, lo pasaré de 1 a 0. Y esa transparencia, que será de espejo, le diré que sea una transparencia con un IOR mayor que 1. Lo que he hecho es activar transparencia Ray Trace y el valor IOR no lo puedo dejar a 1. El índice de refracción, Index of Refraction, solo es 1.00 en el vacío. Y no digo en el aire, sino en el vacío. Así que para cristal, por ejemplo, lo pondré a 1.02. Ahí, por ejemplo, ya empezaré a tener un cristal. Además, un cristal también refleja. Por tanto, no solo activaré Ray Mirror, sino que también activaré un poco de reflexión, digamos 0,2. Vamos a esperar a que se refresque el resultado. De esta manera tendré un cristal que dejará ver el exterior, pero a la vez también, como podemos empezar a ver aquí, reflejará un poco del interior. Vamos a darle quizás un poco menos de reflexión. Y por último, terminaremos dando material a los halógenos. Los halógenos, que serán de aluminio en glossy, lo que haremos simplemente es darles un color relativamente gris, darle reflexión y bajar el glossiness al tiempo que bajamos los samples. De esta manera, poco a poco, vamos completando los materiales de la escena, donde en el caso de arquitectura, y vamos a activar a continuación las luces de la capa, donde lo más importante de este material, lo más importante de los materiales para arquitectura, es el parámetro glossy. El parámetro glossy lo que hace es difuminar las reflexiones y las refracciones y nos da un acabado mucho más realista para lo que suelen ser los proyectos de arquitectura, ya que en la vida real hay muy pocas reflexiones o refracciones que sean perfectas, siempre suelen ser con un poco de desenfoque. Al haber activado ahora la iluminación, comprobamos cómo luces más los materiales hacen que la escena vaya cada vez más lenta. Vamos a jugar un poco con las cortinas. Ya hemos visto en varias ocasiones cómo hacer reflexiones translúcidas. Vamos a hacer un par de refracciones translúcidas. Para hacer una refracción translúcida vamos a coger la cortina, ya tenía un material, se lo aplicamos para quitarle en su momento la opción Traceable y vamos a decirle que sea muy transparente, pero sobre todo que esa transparencia tenga algo de glossiness. Como podemos ver aquí, vamos a desactivar las luces de esta capa. Esta refracción lo que hará es difuminar un poco lo que tiene detrás. Vamos a bajar los samples, 18 son muchos. Vamos a probar con 4. Esto hará que cuando hagamos una previsualización comprobemos, he quitado las luces de la capa, me he quedado solo con Ambient Occlusion. Para calcular más rápido, comprobaremos como la cortina no es transparente como un espejo, o no es transparente como un cristal, sino que difumina ligeramente los objetos que tiene detrás. Por último, activaremos las luces de la capa y representaremos para ver con un poco más de calidad cómo va quedando la escena.